Bienvenidos a todos hermanos y hermanas hispanohablantes. Hoy tenemos noticias realmente impactantes. Donald Trump está enfrentando uno de los momentos más delicados de su mandato después de que un informe ha generado serias dudas sobre su estado. Pero lo que está ocurriendo alrededor de esta información está cambiando completamente la percepción de su liderazgo. Donald Trump acaba de recibir lo que podría ser fácilmente la peor noticia de salud que ha tenido durante toda su presidencia y sorprendentemente ni siquiera tuvo que venir de un médico. Y honestamente, eso es porque Donald Trump ya no ve médicos. Donald Trump no permite que profesionales de la medicina lo diagnostiquen. El doctor Ronnie, su favorito de todo el mundo, perdió su licencia médica hace mucho tiempo. Y eso te demuestra dónde estamos con la salud de Donald Trump cuando su médico favorito ni siquiera tiene permiso legal para ejercer la medicina. Pero sin importar cuánto encubra la Casa Blanca o que los medios tradicionales fallen en hacer su trabajo, todos podemos ver que Donald Trump está más enfermo que nunca y por esa razón está recibiendo las peores noticias médicas posibles de todo su mandato. Vamos a profundizar en esto, vamos a analizar todo este informe, pero no quiero que nos olvidemos dónde estábamos el mes pasado por estas fechas. Los llamados a la enmienda 25 que surgieron después de que Donald Trump amenazara a toda una civilización, una muestra de declive cognitivo e insanidad a la que tenemos que volver. Lo que Chris Murphy dijo aquí mismo debería de haber sido el fin de la presidencia de Donald Trump. Desafortunadamente, así no es como funcionan las cosas del Partido Republicano, pero este informe que estamos a punto de ver podría cambiar las cosas por completo. Dado claro lo que tuvo que decir Chris Murphy justo aquí. Miren por favor. The president has promised to commit war crimes. He's promised to eradicate an entire civilization. We have never ever seen that in the history of this country. That's why I and many other people have been talking for the last 24 hours about the 25th Amendment. It does seem that Trump has lost touch with reality. I mean, we just can't accept a president who is literally promising to destroy an entire civilization, to murder hundreds of thousands of innocent human beings. That alone should be grounds for the removal of this president. But he thinks, I guess, that the threat of mass-scale war crimes has achieved some success. But as we're learning in the last few minutes, the success seems to be that Iran has more power over global commerce than ever before in our lifetime. And so the combination of the threat of war crimes along with the outcome of this so-called ceasefire, it's just really hard to get your head wrapped around. ¿Cómo es que dejamos de hablar de esto? O sea, yo sé que tú y yo no lo hacemos, continuamos hablando. Yo hablo de la enmienda 25 básicamente todos los días, pero ¿cómo es que los medios de comunicación permitieron que esto se viera como algo cuerdo? Es gracioso, aunque en realidad no lo es. No es normal que permitieran que se normalizara. Permitieron que pasáramos la página porque dejaron que los republicanos ofrecieran uno de los argumentos más tontos que he escuchado jamás. No solo sobre la salud de Donald Trump, sino sobre su forma de negociar, que esto era una táctica de negociación. ¿Cuáles son las concesiones que hemos ganado en esta guerra? Yo respondería entonces, ¿verdad? Si fuera un reportero, si fuera Christy Welker, diría, vale. Si esto fue una técnica de negociación, ¿qué nos ha aportado? Algo más que el miedo a que nuestro presidente pueda desatar una guerra nuclear en cualquier momento. No. Pues no nos ha dado nada, porque esto no es una estrategia de negociación. Es Donald Trump amenazando con un genocidio y simplemente estando fuera de control. Ahí es donde está Donald Trump. Y es por eso que sigue hablando de su examen cognitivo como lo hizo hace unos días. Y es una de las razones por las que estamos recibiendo este informe médico que vamos a analizar más adelante. In my opinion, anybody running for president or vice president should take a cognitive test. And no president has ever taken one except me. I've taken 3 of them, and I've aced each one. 1 in the first administration, 2 over here. And whenever they get a little sassy, like, does he still have it? Does he still have what it takes? I say, all right, I'll take another one. And they are hard. There are many people in this room I know that are smart. They're not going to ace them. There are many people standing back there, the fake news media, that I'd like to have them. You know, the first question is very easy, and they always show the first question is, you have a lion, a bear, an alligator, and what's another good? A squirrel, okay? Which is the squirrel? So they show that question, and then the first 4 or 5 questions they get a little more difficult. By the time you get to the middle, they're tough. By the time you get to the end, I don't want to be insulting, but there won't be, I'm not going to do what Gavin Newsom said. You saw him?
He said, everybody in here is stupid and he's stupid. I think it was the worst political interview. Lo que es muy importante sobre el colapso de Donald Trump por su declive cognitivo, lo que describí como un derrame, porque así es como se vio y así es como sonó, es que admitió dos cosas que considero bastante importantes. La primera es que admitió que cree que, o al menos está diciendo, que es inconstitucional realizar un examen cognitivo. Que no se permite hacer eso, lo cual no es cierto. Se permite hacerlo y los demócratas de hecho quieren que suceda. Lo segundo que Donald Trump admitió es que continúa pidiendo estas pruebas y lo hace cuando la gente dice que suena como un tonto. Ahora bien, él no publica estos resultados, no se nos permite ver estas pruebas, no se nos permite saber nada sobre ellas, pero Donald Trump dice que pide una para demostrar que los que lo odian están equivocados. Esencialmente nada de esto tiene sentido y no es un buen mensaje para el público sobre el estado cognitivo de Donald Trump. Por eso, el peor informe médico que ha recibido durante todo su mandato es este de aquí. La mayoría de los estadounidenses dicen que Donald Trump no es apta mental ni físicamente para servir eficazmente. Una nueva encuesta reveló que la mayoría de los estadounidenses creen que Donald Trump no es apto ni mental ni físicamente para servir como comandante en jefe. La encuesta de Washington Post, ABC News, Ipsos, encontró que el 59% de los encuestados en Estados Unidos dijeron que Donald Trump no tiene la agudeza mental que se necesita para liderar el país. El 40% de los encuestados dijo que el presidente está mentalmente equipado para el liderazgo, pero no sé qué clips de Donald Trump podrían estar viendo para pensar eso. Comparativamente, el 55% de los adultos estadounidenses dijeron que Donald Trump no tiene una salud física lo suficientemente buena, con esos tobillos hinchados y esos moretones en la mano, como para servir como presidente. Más de la mitad de los estadounidenses, el 54% dijo que no cree que el presidente sea un líder fuerte. El 67% de los participantes en las encuestas también dijo que no cree que Donald Trump considere cuidadosamente las decisiones importantes. Sus respuestas coinciden con otras encuestas recientes que indican que el índice de desaprobación del presidente alcanzó un nuevo máximo. La desaprobación de Donald Trump ha sido impulsada en parte por la crisis de asequibilidad que él emana. Debería decir que hierve de su guerra en contra de Irán, el estrecho de Hormuz, un punto de envío crítico responsable, una quinta parte de los tránsitos de petróleo del mundo, ha permanecido cerrado al tráfico comercial, lo que a su vez ha disparado los costes de la gasolina y la energía, y por lo tanto de todo lo demás. Este es el informe de salud más condenatorio que se le podría dar a Donald Trump porque sabemos que está en declive cognitivo, sabemos que está en declive físico. Bueno, me gustaría que un médico dijera algo al respecto, la verdad. Pero la verdad, en este punto ni siquiera necesitamos que un médico lo diga. Lo que no sabíamos era si los estadounidenses lo estaban percibiendo, porque los medios tradicionales se niegan a cubrir esto. Pero lo que este informe, esta encuesta nos muestra es que los estadounidenses piensan que Donald Trump está en una crisis de salud que está afectando directamente su liderazgo o la falta del mismo, y que es física y mentalmente incapaz de cumplir con los deberes del presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, eso es cierto, simplemente hemos sabido que es cierto y es obvio básicamente. Pero que se informe de ello, que se demuestre y que se vea reflejado en estas encuestas es una historia completamente diferente y algo con lo que los republicanos van a tener que empezar a lidiar. Y es genial. Me alegro de que tengan que empezar a lidiar con ello porque los coloca en dos caminos posibles. O bien niega la verdad y lo obvio, que es que Donald Trump se encuentra en un profundo declive cognitivo, o empiezan a tirarlos desde el autobús, o sea, traicionarlos, y ven qué hace él a partir de ahí, lo cual sería entrar en crisis. De forma similar al hecho de que habría sido una buena estrategia para Kamala Harris separarse de la administración de Joe Biden cuando se postuló para las elecciones del 2024. Todos pueden pensar lo que sea sobre la presidencia de Joe Biden. Por ejemplo, si los ponemos en comparación con la presidencia de Donald Trump, diría que fue pseudo exitosa. Si se preguntan, ¿Joe Biden resolvió todos los males de la recuperación económica de los Estados Unidos tras la pandemia? No, porque fueron 4 años y estábamos saliendo de una pandemia. ¿Fue mejor a nivel nacional que el panorama económico de cualquier otro país? La verdad es que sí, absolutamente sí. Sin embargo, la gente no se sentía bien al respecto. ¿Por qué lo harían? Las corporaciones pudieron aplicar la redinflación a nuestros productos. Pudieron hacer enormes recompras de acciones.
Los más ricos se hicieron más ricos. La clase media y los trabajadores pobres fueron más que nunca. No fue bueno. Y por eso habría sido inteligente que Kamala Harris se separara un poco más de Joe Biden. Por supuesto, no necesitamos volver a analizar el 2024 en este momento. Eso es para otro día, pero lo mismo le pasará a los republicanos que estarán atados a Donald Trump por miedo a que los ataque. Y eso solo hará que sus vidas sean mucho peores durante la campaña electoral. Algo que realmente estoy deseando ver. No solo en los temas de salud cognitiva y física, sino que en la salud, o mejor dicho, la muerte, que es actualmente nuestra economía. No tienen respuesta, no la tendrán. Por eso no quieren hablar. Y hay otro problema al que los republicanos se enfrentan en este momento. Algo de lo que no hemos estado hablando tanto coincidentemente, o no tanto, debido a la guerra de Donald Trump, y son los archivos de Jeffrey Epstein. Ahora bien, Marjorie Taylor Greene fue noticia cuando hablaba de los archivos de Jeffrey Epstein y sobre un clip de 6 minutos que se volvió viral en el Instituto Ron Paul. Quiero revisar un solo minuto de ese clip y compartir mis pensamientos, no sobre el contenido, sino sobre lo que significa para el futuro de MAGA y porque tengo un gran problema con lo que ella dijo, lo cual es un poco raro, ¿verdad? Así que quédense para escuchar esto de aquí porque es muy importante. Miren, por favor. To all these people. I got no response from Susie Wiles. None. And she's a mother and a grandmother and a woman. I got no response from James Blair because he only cares about making money on campaigns. I did hear from Kash Patel. He said on it, but I haven't heard from him since. I don't know what he's on. JD Vance was very nice to me, compassionate and kind, and reassured me that he would do everything we could to find out what's going on. And then I heard back from Donald Trump. And I've saved these text messages. I'd probably get put in jail if I released them publicly, but I saved them. Where Donald Trump proceeded to tell me that it was my fault and that I deserve it. If my son gets killed, I deserve it because I was a traitor to him. That is our President of the United States. That's the man that says MAGA is whatever he wants it to be. Quizás se estén diciendo a sí mismos, dijiste que nos quedemos. Sí, aquí sigo. Marjorie Taylor Greene está compartiendo información que ya había compartido antes. Cae de nuevo aquí. Ese pequeño fragmento al final es lo nuevo. Marjorie Taylor Greene diciendo, probablemente podría ir a la cárcel por esos mensajes, así que no sé si voy a compartirlos. ¿Por qué no? No vas a ir a la cárcel por esos mensajes, y si lo haces, como ha sido el caso con cada una de las demandas frívolas y cada intento frívolo de acusación que Donald Trump ha presentado, fracasará y solo servirá para elevar aún más tu posición ante un nuevo movimiento MAGA e incluso te congraciarás con algunos demócratas y liberales, y quizás también con progresistas. Ese sería el resultado. Entonces, ¿por qué no compartir estos mensajes de texto? Marjorie, deberías de compartir estos mensajes. Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Por qué no lo compartirías? No quiero decir que sea porque no son ciertos, repito. Sé que hay gente que se ha opuesto y dice que no le doy el suficiente crédito a Marjorie Taylor Greene. No creo que necesite organizar un desfile, pero deberías de compartir estos mensajes de texto, ¿verdad? Es decir, si Donald Trump la está amenazando y diciendo que no le importa si su familia pierde la vida, me gustaría ver estos mensajes. Me gustaría, la verdad, que todo el mundo lo viera. Así que, Marjorie, por favor, comparte estos mensajes, porque de lo contrario estás abdicando de tu responsabilidad de oponerte a esta administración por la que afirmas preocuparte y sostienes que esto no es solo una estafa. El exdirector del FBI, Dan Bongino, sorprendió con la declaración en la que le reconoce el riesgo de enfrentar consecuencias legales en medio de un caso que vuelva a tomar fuerza. Pero lo que está ocurriendo alrededor de este tema está demostrando que la situación podría ser mucho peor de lo que pareciera. Dan Bongino dice que va a ir a la cárcel y ¿saben qué? Estoy de acuerdo con Dan Bongino, o al menos por primera vez en mi vida. Espero que tenga razón. Que MAGA se ha pasado el tiempo tonteando y finalmente van a tener que pagar las consecuencias. No solo Dan Bongino, sino también Pam Bondi, Kash Patel, Todd Blanche, y no se atrevan a olvidarse de Donald Trump. Todas estas personas no han infringido la ley solo al respecto de Jeffrey Epstein y el encubrimiento de la masa de los archivos de Jeffrey Epstein
que aún no ha salido a la luz. Están infringiendo la ley continuamente. Esto es una obstrucción de la justicia en curso. Esto es especialmente importante ahora que Marjorie Taylor Greene está en cierto modo dejando en evidencia a Donald Trump y a todos dentro de esta administración en un clip que se ha vuelto súper viral. Y es justamente por aquí por donde creo que deberíamos de empezar antes de llegar a Dan Bongino y a los colapsos que tuvo al darse cuenta de que esto se acabó. Amigos, está terminando. Quiero llegar a eso, pero tenemos que empezar primero con Marjorie Taylor Greene. I sent them to all these people. I got no response from Susie Wiles. None. And she's a mother and a grandmother and a woman. I got no response from James Blair because he only cares about making money on campaigns. I did hear from Kash Patel. He said on it, but I haven't heard from him since. I don't know what he's on. JD Vance was very nice to me, compassionate and kind, and reassured me that he would do everything we could to find out what's going on. And then I heard back from Donald Trump. And I've saved these text messages. I'd probably get put in jail if I released them publicly, but I saved them. Where Donald Trump proceeded to tell me that it was my fault and that I deserve it. If my son gets killed, I deserve it because I was a traitor to him. That is our president of the United States. That's the man that says, MAGA is whatever he wants it to be. Me alegra mucho que Marjorie Taylor Greene esté diciendo esto, especialmente después de que toda la culpa recayó sobre Pam Bondi. Por supuesto, Pam Bondi merece toda la culpa del mundo, pero creo que después de que la despidieran, hubo una campaña de los conservadores para decir que el hecho de que los archivos de Jeffrey Epstein no salieran a la luz era culpa suya y solo suya. Todo vuelve a Donald Trump, ¿verdad? Y Donald Trump es quien amenazaba a Marjorie Taylor Greene, quien amenazaba a la totalidad de la administración si no se alineaban. Además, Marjorie Taylor Greene, voy a pedirlo de nuevo. Si pudieras, por favor, publicar esos mensajes de texto, necesitas hacerlo y deberías hacerlo. Pero todo esto vino de Donald Trump y todos los demás fueron simplemente conductos que pensaron que iban a entrar ahí para tontear, divertirse y hacer chistes. Eso es exactamente lo que Dan Bongino estaba haciendo antes de ser el subdirector del FBI. Este video de Dan Bongino suena diferente a como suena ahora y creo que es el contexto más importante de por qué sí debería ir a la cárcel. Miren, por favor. Jeffrey Epstein may have some videotape of people central to the Democrat and maybe Republican Party doing some things, let's just say they shouldn't be doing. Joe, are you picking up what I'm putting down here? Yeah, unsavory actions, yes. Unsavory. Very well said, Joe. There were people on Jeffrey Epstein's island and on Jeffrey Epstein's plane who may not have known they were being recorded. And Jeffrey Epstein may have been recording this or may not have even known about some of the recording. Tenemos que tener en cuenta que cuando los republicanos dicen que los archivos de Jeffrey Epstein no habrían sido un tema de discusión sin ellos, es porque hablaron de ellos de esta manera conspirativa, divertida y boba, como si nunca lo hubieran tomado en serio. Siempre lo convirtieron en un meme. Realmente hicieron un meme de los archivos de Jeffrey Epstein, ¿verdad? Es como, algunas personas haciendo cosas traviesas en un avión, ya sabes. Esto podría salir a la luz. No tenían interés en la verdadera justicia, ¿verdad? Querían convertir todo esto en un chiste. Pensaron que tenía gancho, que atraería a los oyentes del podcast de Dan Bongino y luego se une a la administración. Le dicen que se alinee, el tono cambia un poco, es Epstein, ya sabes, no lo mataron en prisión. Es Epstein no tenía conexiones con Donald Trump. Es dejen de hacer preguntas sobre Jeffrey Epstein. Es un encubrimiento masivo. Él y Kash Patel, que es el actual director del FBI, lo que hicieron fue un encubrimiento total. Eso es lo que estaban haciendo. Eso es en lo que estaban trabajando y eso ya no es tan divertido para Dan Bongino. Lo que puedo prometer que no será tan divertido es lo que viene después. Y él lo sabe. Y la cuenta del The Tennessee Holder publicó este clip de Dan Bongino que vamos a ver y escribió. Por si te lo perdiste, Dan Bongino, el ex subdirector del FBI, le dijo a Sean Hannity: tengo miedo, hombre, me aterroriza que no vayan a hacer lo correcto cuando estén a cargo. Probablemente estaré en una prisión federal. Lamento haber dicho que van a hacer lo correcto. Los demócratas deberían de hacer lo correcto, pero él está diciendo que no harán lo correcto y que usarán el Departamento de Justicia
como arma para meterlos en prisión. I will never be the same, and I'm being as serious as a stroke right now. Look, I'm scared, man. I know what I did, and I'm proud of my work, and I'm proud of what me and Cash accomplished in the past year, beyond proud. I know what we did. I know what's coming. I know what I started. I know what I laid out, and I know it's all, you saw a lot of these cases coming out over the past few days even. But don't think for a second that I don't think every day, and this is what's really sad, and this is why I know, and I never thought this after reading that enough Friday night, that they're going to come for me. I'm terrified they're just not going to do the right thing when they're in charge. We did the right. I can tell you right now, like, there have been cases that were brought to us by field agents, by the way. The White House never called us to invest. That's all bullshit. Like, if what do you think they're stupid? They'd stay out of that stuff. They let us do the law enforcement stuff. I can't tell you with a straight face when these people get in charge, these hooligans that were in charge of the other side, that they're not going to throw us all in jail for felonious mopery on the open seas. Like, what's that? I don't know. They made it up. Like, they will. And I know I wouldn't do. Así que Dan Bongino está preocupado por terminar en la cárcel, y dije que me equivoqué al citarlo diciendo que le preocupaba que los demócratas hagan lo correcto al meterlo en prisión. Dan Bongino, por supuesto, dijo que no harán lo correcto y que utilizarán el Departamento de Justicia como arma para encarcelarlo. Meterlo en prisión sería lo correcto. Dan Bongino obstruyó la justicia, mintió a los estadounidenses, fue parte de una operación de encubrimiento masivo y debería de ir a la cárcel. Ese debería de ser el castigo por la obstrucción de la justicia, tanto él como Kash Patel, para quien tengo un mensaje un poco más adelante dentro de este video. Así que quédense para que vean lo de Kash Patel. También tengo otro ejemplo de republicanos que tontearon y ahora están pagando las consecuencias. Así que también quédense para eso. Pero mira, esto es lo que te mereces. Querías hacer chistes, querías estar en la administración, querías divertirte mucho, pensaste que era divertido, pensaron que los archivos de Jeffrey Epstein iban a ser cosa de nada, iban a ser divertidos. Uno de los tweets que más se me quedó grabado de una de estas ridículas cuentas conservadoras fue cuando los archivos de Jeffrey Epstein estaban saliendo, cuando las fotos estaban saliendo y decía: oh Dios, esto es asqueroso, está como un niño, esto ya no es divertido. Es como que si siempre hubieran pensado que hubiera sido divertido hasta que vieran a un niño. Así que si alguno dice alguna vez que los republicanos fueron los primeros en hablar de los archivos de Jeffrey Epstein, primero, eso no es cierto. Pero segundo, lo estaban convirtiendo en un meme. Pensaban que era un chiste, ¿verdad? Era una conspiración para obtener beneficios políticos. Eso es lo que era para Donald Trump, un hombre que se postulaba para evitar ir a la cárcel en el 2024. Lo hacía por puntos políticos y nada más. Y una vez que tuvo que despertar ante el hecho de que era hora de afrontar las consecuencias, abandonó todas sus promesas, las mentiras que dijo sobre publicar los archivos de Jeffrey Epstein, y por eso sí, Donald Trump, por eso y muchas otras razones, debería de estar en la cárcel. Por las razones detalladas en los archivos de Jeffrey Epstein, debería de estar pagando con, no sé, tal vez cadena perpetua, al igual que Dan Bongino y Kash Patel. Ahora bien, hablando de los idiotas incompetentes del FBI, por supuesto, Kash Patel ha recibido un poco de publicidad recientemente por irse de excursión a Las Vegas, a Nashville y por todo el país, en salidas que se extienden hasta la mañana siguiente. Unas excursiones en las que se toma un par de refrescos. Así que igual si eres Kash Patel, simplemente renuncia. Así que sí, la verdad, Kash Patel debería de renunciar, debería de dejar los refrescos. Deberías tal vez no hacer este tipo de cosas a las 2 p.m. de un día laboral. Tal vez deberías de relajarte o tal vez simplemente puedes renunciar. Si quieres divertirte y desfilar con tu novia, quien, si todos somos honestos, probablemente es un agente del Mossad, puedes hacerlo. Simplemente no lo hagas en tiempo de trabajo, no lo hagas mientras estás en el cargo del director del FBI, porque si andas tonteando por ahí, significa que vas a pagar las consecuencias. Seamos honestos al respecto, vas a tontear y vas a pagar las consecuencias, pero no solo va a pasar en el FBI. También está sucediendo con los republicanos que buscan manipular los distritos electorales, ya saben, el gerrymandering, en todo el país. Y es tan divertido ver a estas personas recibir lo que se merecen. Quiero que veamos un poco de este influencer llamado Brian Taylor Cohen entregando precisamente esto. Les va a encantar y de antemano les recomiendo el canal de Brian Taylor Cohen, que para mí hace un trabajo increíble, de los mejores haciendo este trabajo. Miren, por favor. But that really raises the question here that because gerrymandering is happening everywhere, shouldn't Republicans support a nationwide ban on gerrymandering? And yet when that was put forward in 2020...
Yes. The most in fact, in gerrymandered seats in America are not from Republicans, as we just showed on the map. So I want to ask you this question. Take a look at. Wait, hold on. Let me respond to what you just said. First of all, take a look at Dan Crenshaw's previous district, and then tell me that gerrymandering doesn't exist in these Republican states. But second of all, every single Republican voted against the 2021 Freedom to Vote Act. Every single Democrat voted in favor of it. That would have banned partisan gerrymandering nationwide. Si los republicanos no querían esta pelea, no deberían haberla empezado. Además, hay una diferencia masiva entre Texas o Florida, simplemente rediseñando sus mapas, o Luisiana, literalmente cerrando elecciones para rediseñar mapas, y California o Virginia aprobando medidas electorales a través de un proceso demócrata, y California o Virginia aprobando medidas electorales a través de un proceso democrático para luchar contra la administración de Donald Trump. Esas son cosas muy diferentes y nos aseguramos de señalarlas cada día en este canal. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, estaba en medio de una conferencia clave sobre el conflicto actual, pero lo que ocurrió cuando fue presionado con ciertas preguntas dejó mucho más en evidencia de lo que se dijo. Tenemos que tener algo muy claro: Pete Hegseth es un tonto que evidentemente se ha emborrachado más de una vez en horario laboral. Pero eso no significa que sea demasiado tonto para conocer la verdad. La verdad de que Israel comenzó esta guerra, de que Israel nos arrastró a esta guerra y que Israel quiere continuar con esta guerra en contra de Irán como un pretexto para robar más territorio y causar más caos en la totalidad del Medio Oriente. Pete Hegseth sabe que esto es cierto, razón por la cual cuando se enfrentó a esta verdad, no tuvo más remedio que cancelar su conferencia de prensa abruptamente. En medio de ella se puede ver cómo se abotona la chaqueta y sale corriendo de una sala mientras que se formulan más preguntas, porque hay más preguntas que necesitan respuestas, pero no puede ser responsabilidad de Pete Hegseth porque simplemente colapsaría. Y eso es exactamente lo que vimos durante la mayor parte de la conferencia de prensa que dio Pete Hegseth. Quiero que le echemos un vistazo a algunos de estos clips antes de llegar al momento en el que huye. Colapsa y expone toda la verdad de este conflicto al negarse a admitirla. Pero lo que Pete Hegseth intentó manipular, decir o hacer pasar fue una de las cosas más estúpidas que he escuchado sobre el estrecho de Hormuz. Miren, por favor. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels, except Iran's, of course. Nuestro regalo para el mundo es volver a abrir el estrecho de Hormuz después de que nosotros mismos lo cerramos. Aunque en realidad no está abierto, todavía están disparando a buques estadounidenses. Los buques estadounidenses hacia Irán. Hubo ataques contra embarcaciones pequeñas en todo el estrecho. No está abierto, ni es libre, ni es divertido, ni todo el mundo está cantando Kumbaya y saludándose y disfrutando, porque no. Todo lo que está pasando es guerra y destrucción. Pero Pete Hegseth insiste en que lo que está pasando ahora es un regalo para el mundo, a pesar de que se le cuestiona sobre el alto el fuego, que no parece ser un alto el fuego, porque de nuevo todavía están luchando en el estrecho de Hormuz. Miren, por favor. Last 24 hours or so, Iran's fired at us, we fired at Iran. I'm just going to ask you more directly, is the ceasefire over? No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend and defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that, and ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly, we would urge Iran to be. Así que Pete Hegseth dice que es nuestro regalo para el mundo que el estrecho de Hormuz está abierto, aunque realmente no lo esté, y que el hecho de que no está abierto no constituye ninguna interrupción en el alto el fuego, lo que significa que Donald Trump simplemente ha capitulado y se ha rendido por completo. Y como profundizaremos un poco más adelante cuando analicemos a Pete Hegseth huyendo en un segundo, tampoco hay un alto el fuego completamente porque Israel sigue bombardeando al sur del Líbano, y Donald Trump es tan débil que no se va a enfrentar a Israel. Y Donald Trump también es tan débil que ha capitulado en el estrecho. Y hablando de capitulación, a Pete Hegseth se le preguntó sobre la capitulación de Donald Trump y simplemente no tuvo una respuesta lo suficientemente buena. On the first day of this conflict, President Trump addressed the Iranian people directly and said, when we're finished, take over your government. It'll be yours to take. And then on the seventh day of the conflict, in a Truth Social post, the president said, quote,
there will be no deal with Iran except, all caps, exclamation mark, unconditional surrender. What happens to that pledge to the Iranians? And when did the president decide to capitulate on his demand for unconditional surrender? Well, James, I wouldn't. You started out nicely, but you ended exactly where we knew you would end. The president hasn't capitulated on anything. ¿Cómo es que Donald Trump tiene las cartas en sus manos? ¿Qué concesión política o militar hemos obtenido de esta guerra? Donald Trump afirma que la Armada de Irán tiene 1000 años de antigüedad, pero que la hemos destruido y que eso es una victoria enorme. Y ese mismo argumento es aplicable a su fuerza aérea. Donald Trump dice que es vieja como el demonio, pero que aparentemente la hemos destruido. Pero ¿por qué importaría eso si es vieja y no puede luchar de ninguna manera real? Nada de esto tiene sentido realmente. Todos los argumentos que nos ofrecen son simplemente, de manera flagrante y patente, falsos. Donald Trump sí cede. Donald Trump sí capitula. Donald Trump no tiene las cartas. La persona que las tiene es Benjamin Netanyahu, y es por eso que Pete Hegseth literalmente destruyó la rueda de prensa y huyó cuando fue presionado. With Zero Hedge, in recent weeks, both Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Israel's head of Mossad have stated their intent not to cease combat with the Iranians. Netanyahu put this on Twitter. Israel's head of Mossad said Israel's goals are not finished until the Iranian government collapses. And so they're referring to the government that President Trump has brokered a ceasefire with and is working on a lasting peace in the region with. And so that's, you know, something many Americans, especially American farmers, are hoping he does get to a lasting peace. And so if President Trump is successful in that, and the Israelis are explicitly stating their intent to continue fighting at a later date, how can you ensure America doesn't get roped back into a war if that comes? And secondly, with Netanyahu comfortable tweeting something like that out, and also Netanyahu has continued bombing Lebanon despite President Trump explicitly telling him not to. I would say your question is based on the false premise that somehow President Trump is being pulled in by Prime Minister Netanyahu to any of these actions. And that's where you're going. Just to be clear, President Trump has led at every step of this based on his view of American interest and America first. And we're grateful that Israelis have been very capable partners at many steps of this. And they may have some objectives at times that are slightly different than ours. But there's only one hand on the wheel ultimately directing this, whether it's Project Freedom or previously Operation Epic Fury, and it's President Trump. So we're grateful for their input, their insights, the existential nature of the threat they face from an Iranian bomb, the capabilities that they can bring to that, but ultimately the coordination will happen with the leadership of President Trump. Thank you very much. I appreciate it. Seamos muy claros sobre una cosa. Israel no quiere que esta guerra termine. Israel necesita esta guerra para todas las otras guerras que está comenzando. Esta guerra es un pretexto para entrar en el Líbano, afirmando que están aniquilando a Hezbollah e iniciar otro conflicto, diciendo que se sienten amenazados o que en realidad solo están actuando en defensa, que esto es un ataque preventivo defensivo. A Israel le encantan estos ataques preventivos. La guerra de Irán fue supuestamente un ataque preventivo. Bueno, llevamos más de 60 días. ¿Qué han logrado? ¿Qué estábamos previniendo? Parece que ha salido más de ello, pero Israel realmente necesita el caos en la región para esta expansión territorial ilegal. Ese es el objetivo, esa es la meta, y por eso decir que sus objetivos son ligeramente diferentes a los nuestros es absurdo. Sus objetivos son completamente diferentes a los nuestros. Los objetivos del gobierno estadounidense deberían de ser proteger a los estadounidenses, no enviar miles de millones de dólares a israelíes que son violentos por naturaleza en la región y quieren destruir a todas las poblaciones que lo rodean. No quieren ver el éxodo masivo de palestinos fuera de Gaza y que se están apoderando de Cisjordania de manera ilegal, bajo el derecho internacional e inmoralmente. Estas son personas que quieren ver morir a los palestinos. En grandes mayorías quieren el desplazamiento de los palestinos. Una amplia mayoría de los israelíes cree que no hay inocentes en Gaza, ni siquiera niños, y dicen que no hay inocentes por una amplia mayoría. Ese no es un grupo de personas con objetivos diferentes a los nuestros. Se trata de un gobierno secular y un grupo secular de votantes, muy claramente secular, seamos claros, cuyos objetivos son el genocidio. Genocidios que ya han llevado a cabo y se seguirán perpetrando. Así que no es que los objetivos sean ligeramente diferentes, son completamente distintos, y es por eso que Pete Hegseth no quiso responder a esa pregunta. Es por eso que esa fue la pregunta que llevó a cancelar abruptamente su conferencia de prensa, cerrar todo y salir corriendo. Porque esa es una verdad que Pete Hegseth no quiere enfrentar. El hecho de que está trabajando en nombre de Israel y que sus intereses no se alinean con los nuestros. No existe ningún interés estadounidense
que deba de llevarnos a una guerra externa que nos ha costado cientos de miles de millones de dólares, que nos ha costado 13 vidas de estadounidenses y que tiene a cientos de estadounidenses heridos. En realidad, no sabemos el número exacto en este momento, pero ¿cómo lo sabríamos? El gobierno estadounidense nos miente todos los días. Pete Hegseth acaba de mentir allí diciendo que nuestros intereses están mayoritariamente aliados con los de Israel. No lo están. No tenemos intereses similares a los de Israel. Eso no es cierto porque los objetivos de Israel en este conflicto no son impedir que tenga un arma nuclear. Si así fuera, no habríamos estado ni de cerca de lograr ese objetivo. Nuevos informes de inteligencia dicen que Israel, debería decir Irán, todavía está a una distancia de 9 a 12 meses siquiera de desarrollar un arma nuclear, la cual, por supuesto, bajo el acuerdo nuclear con el presidente Barack Obama, no querían desarrollar y no lo hicieron antes de que Donald Trump comenzara con sus ataques el año pasado. No había inteligencia que sugiriera que eso era lo que Irán quería hacer, ninguna. Así que no hay objetivos que Israel persiga que se alineen de ninguna manera, de ninguna forma con la política y los objetivos de nuestra nación. Y si quieren hablar de armas nucleares, de hecho hay algunos informes que considero sumamente importantes sobre Israel y sus armas nucleares, sobre las cuales no se permiten hacer preguntas, de los que creo que deberíamos hablar aquí mismo. John Hudson informa lo siguiente. Y esto es una primicia. Más de 2 docenas de demócratas de la Cámara de Representantes están presionando a la administración de Donald Trump para que reconozca públicamente el programa de armas nucleares no declarado de Israel. Una medida que abandonaría décadas de política estadounidense, pero confirmaría lo que, ha sido un secreto a voces de inteligencia entre los funcionarios desde finales de la década de 1960. Las preguntas son, ¿qué capacidad de armamento nuclear tiene Israel? Por favor, proporcionen información sobre cualquier sistema de armas nucleares que Israel despliegue, incluyendo ojivas y lanzadores, con respecto a la capacidad de producción de material fisionable. ¿Posee Israel actualmente capacidades de enriquecimiento? ¿Y a qué nivel? Se podría argumentar fácilmente que el hecho de que Israel tenga armas nucleares podría ser lo más aterrador que sucede en la región, dado el hecho de que Israel fue capaz de amenazar a Donald Trump para que entrara en una guerra con Irán en la que no necesitábamos estar. Entonces, si fueron capaces de hacer eso, fue debido a la amenaza de una guerra nuclear que ellos iban a iniciar, que iban a empezar a lanzar armas nucleares sobre Irán. O sea, esa es la amenaza que arrastró a Donald Trump a esta guerra, porque eso es lo que se ha informado sobre las amenazas que Benjamin Netanyahu ha hecho a otros presidentes estadounidenses, diciendo que si no se involucraban en su guerra o en cualquiera de sus guerras, entonces él comenzaría a usar armas nucleares, y eso nos pone en un peligro mucho mayor. Eso nos sitúa más cerca de un estallido de una guerra nuclear que cualquier otra cosa que esté sucediendo en Irán en este momento. Esa es simplemente la verdad. Israel amenazando con sus armas nucleares, las cuales sí tiene, por cierto, y es una locura que no se nos permita o que no se les permita a la ONU monitorear o realizar ninguna investigación sobre esas armas nucleares, que no se nos permita saber de ellas ni hablar de ellas. No se permite ningún tipo de control, no hay ninguna supervisión. Esto es una locura, ¿verdad? Y decir que eso no es una amenaza mayor, sí que es una amenaza mayor. ¿Cómo no va a ser una amenaza mayor si están usando activamente su arsenal nuclear como una amenaza, como algo para presionar al presidente de los Estados Unidos y obligarlo a involucrarse en otra guerra? Eso es aterrador y es algo que ciertamente necesita ser denunciado aún más. Donald Trump no formó parte de una reunión donde se discutieron temas claves a nivel internacional, pero lo que ocurrió en este espacio sugiere que algo está cambiando realmente en el mundo. Donald Trump y su despreciable régimen acaban de ser excluidos de una importante reunión internacional en Ereván, Armenia. Se trató de un encuentro histórico de la comunidad política europea. Representantes de unos 40 países asistieron y fue la primera vez que esta reunión de la comunidad política europea se celebró en Ereván. Esto, como les digo, es Armenia, que alguna vez fue considerada un satélite de Rusia, pero que ahora se está acercando cada vez más a Europa. Y mientras que Estados Unidos cada vez más se acerca a Vladimir Putin, ya que Donald Trump es un lamebotas de Vladimir Putin, ahora bien, esta reunión de la comunidad política europea fue histórica en muchos sentidos. Contó con la intervención del presidente ucraniano Zelensky y la representación de Ucrania. Allí hizo una declaración muy poderosa, pero también invitó a un líder no europeo, que esencialmente se ha convertido en un líder del facto de Europa. El primer ministro Mark Carney, él es el primer ministro de Canadá.
esta es también la peor pesadilla de Donald Trump. El mundo entero excluyéndolo de reuniones críticas, mientras que Europa organiza cuál será su posición en un mundo de orden libre, donde Estados Unidos ya no es el líder del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, dado que Donald Trump ha debilitado totalmente la posición de Estados Unidos en el mundo entero, mientras observaba las horas y horas de procedimientos que se llevaron a cabo en esta reunión. Una cosa que me llamó bastante la atención fue el estribillo constante de previsibilidad, multilateralismo, cooperación, respeto a la soberanía y el hecho de que todas estas naciones hablaran de cómo Europa puede fortalecerse unida y cómo Europa puede proyectarse en un mundo muy inestable, causado por la completa imprevisibilidad, falta de fiabilidad, fascismo y peligrosidad de Donald Trump. Cómo Europa se convierte en un socio fiable en todo el mundo y proyecta fuerza. Cómo Europa proyecta fuerza ante los socios asiáticos. Cómo Europa proyecta fuerza en el Oriente Medio con Canadá. Por cierto, uniéndose a Europa. Cómo Europa proyecta fuerza y cooperación en todas estas áreas, incluyendo África, Centroamérica y Sudamérica. Y cómo Europa habla con una sola voz poderosa para plantar cara a autoritarios como Vladimir Putin y Donald Trump. Asimismo, los líderes europeos felicitaron a Nikol Pashinyan, el primer ministro de Armenia, por organizar este evento histórico, y ves a todos estos líderes mundiales europeos. Ves al primer ministro Mark Carney y no se ve ningún representante de los Estados Unidos por ninguna parte. El tema constante es un Estados Unidos debilitado y una Europa más fuerte, así que permítanme mostrarles lo que sucedió, lo cual, si observan lo que estaba ocurriendo, es realmente una de las peores pesadillas de Donald Trump hechas realidad. Tienen al primer ministro Mark Carney hablando en este evento. Esto es lo que dijo el primer ministro Mark Carney sobre su firme opinión personal de que a medida que el orden internacional se reconstruirá desde Europa. Miren por favor el clip. It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe. And so I'm very appreciative of the symbolism of this invitation. Thank you. Ahora, tenemos más del primer ministro Mark Carney sobre las relaciones entre Canadá y la Unión Europea. Miren por favor. We view ourselves as highly complementary to your economic and security goals. That's demonstrated through the work we're doing with the presidencies on the new EU-Canada Strategic Partnership of the Future, building deeper relationships from digital to defense, supply chains to security. We're honored to be the first non-European country as part of the EU SAFE initiative. We would observe that in the last year, we have struck $18 billion worth of critical minerals deals across 20 of the world's leading critical minerals. The way to look at this is we are warehousing these to look for government-to-government deals with our close partners and under the rubric of the G7 first and foremost, but then more broadly. We're working with European partners across the technology stack, from hardware, cloud infrastructure, artificial intelligence, and space. And as we'll discuss later, we are an energy superpower, third largest oil producer, fourth largest natural gas, largest hydro renewable base. We're committed to addressing climate change while providing reliable, affordable energy to our citizens and partners. In closing, we're here because of your invitation. Again, thank you for that. But we're here because of the moral and security imperatives of our cooperation in the Caucasus, in the Baltics, in Ukraine, across Europe, and also because of the immense potential for our partnerships to build a better, more prosperous, sustainable, and just world for our citizens. And I'll close with... Ahora, tenemos más del primer ministro Mark Carney aquí sobre cómo no estamos destinados a someternos a un mundo más transaccional, inusual y brutal. Y claramente está hablando de Donald Trump. Miren, por favor. Now we have to actively take on the world as it is, not as we wish it to be. We know nostalgia is not a strategy, but we don't think that we're destined to submit to a more transactional, insular, and brutal world. And gatherings such as these point to a better way forward. El primer ministro Mark Carney habla luego de que el mundo está experimentando una ruptura en varias dimensiones y de cómo Europa necesita mantenerse unida. Canadá y Europa unidos. Miren, por favor. The world is undergoing a rupture across several dimensions in technology, in energy, in commerce, and geopolitics. Integration is being used as a weapon by some, and the rules are not
constraining the hegemon. Y más del primer ministro Mark Carney sobre lo apropiado que es que Canadá sea el único representante de una unión no europea. I'd like to say thank you again for the invitation. I do think that it is fitting that Canada is the first non-European country to join this forum, as we are the most European of non-European countries. We share a triple alignment of history, of values, and trust. Our histories are deeply intertwined. I refer back to the water analogy that we just witnessed with the opening ceremony, but it's personified by tens of millions of Canadians of European descent, including more than 60,000 Armenians. Our shared values are born of that common history: freedom, rule of law, democracy, pluralism. And these values shape our relationships, determine our priorities, and point to our common future. Canada has consistently stood up for these values, including in recent years. From our membership of the Coalition of the Willing as one of the largest per capita contributors to Ukraine, to our leadership of the NATO Brigade in Latvia, our intensifying cooperation with the Nordic countries, UK and Germany, on Arctic security, and our role as the only non-European participant in the European mission in Armenia. We're demonstrating not just the strength of our values in defending the rules-based international order, as you rightly mentioned, Antonio, but also the value of our strength. Y después, el primer ministro Mark Carney dio una breve rueda de prensa y esto es lo que dijo sobre los últimos 12 meses. Miren, por favor. A lot's happened in the last 12 months, and some of it we saw coming, but more of it has occurred. And the importance of alliances with reliable partners, deepening those alliances, has become ever more. Ahora, les mostraré el momento en el que el primer ministro Mark Carney se reunió con el presidente ucraniano Zelensky en esa cumbre. Fue realmente poderoso ver a estos líderes mundiales intercambiar cortesías, pero hablar sobre mantenerse unidos. Canadá, Europa y Ucrania unidos, mientras que Donald Trump debilita a los Estados Unidos, debilita la posición de Estados Unidos en el mundo y traiciona a Ucrania. Canadá, Ucrania y Europa se elevan liderando el mundo libre. Miren, por favor. I began the meeting. That's good. It was going much better. Fantastic. Hi. Hi. Okay, shall I pretend to be the host? Yes. Yeah, fantastic. It's great to host in Europe, the hero not just of Ukraine, but Europe and the world. Dear Vladimir, it's again, you have all of Canada behind you, standing with the people of Ukraine. We are pleased that today we were able to add to our commitment, and we will continue to work and find ways to work together to strengthen your struggle and to ensure peace when it comes, and it will come, that it works and brings the prosperity that the people of Ukraine deserve. Thank you very much, dear Prime Minister. So I'm happy that we have such a strong relation between our countries and between both of us. So yeah, and we are thankful for your decision. You told me about your decision and how to strengthen us, and thank you for this. And of course, I think today's meeting of our group, morning meeting, was very important. Of course, we have to push Putin to the peace, to diplomacy, but when he will be ready, of course. But we have to know that we are not alone, and I'm happy that we not only know, we feel it because of the support of our friends. We are thankful to Canadian friends, to all the people for such strong support. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Luego tienen al presidente francés Emmanuel Macron en esta conferencia reiterando una vez más la previsibilidad de Francia y Europa y cómo Francia y Europa están de hecho dispuestas a trabajar de forma cooperativa con Irán, no para tener una visión de que de repente todo va a ser genial, ni para descuidar el pasado, los peligros y la amenaza que representa Irán, sino Macron diciendo: no estamos en una guerra con Irán. Estados Unidos y Benjamin Netanyahu están haciendo lo suyo, así que creemos que desde nuestra posición seremos un negociador previsible y fiable, alguien que puede lograr que las cosas se hagan. Miren por favor el clip. Democracy, rule-based order, respect of an open trade and free trade, believing in climate change through innovation and reasonable approach, creates a lot of links amongst us
And our predictability in order to deliver this agenda is a big advantage vis-à-vis a lot of non-European players. When I look at the Gulf, when I look at Asian countries, when I look at Latin America or Africa, they just want to have predictable partners. They can disagree with us. Sometimes our interests will not be aligned. But as long as we deliver our agenda being predictable, it makes sense. If we go to Hormuz Strait, I think we have a very important role to play. A lot of us were around this VTC we co-organized with Keir, and Georgia was with us in Paris with Friedrich. And we had a lot of Asian countries, a lot of African countries and Gulf countries. And it was very impressive to see that everybody was aligned. And I think the role we can play is precisely, obviously we are trusted by the US, but we are respected and trusted by the Iranian. We are not naive vis-à-vis the Iranian, but we are not at war with them, which creates a context where we can be this all together. We can provide, I would say, services from diplomatic, military, and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait. And this is exactly the strategy we are preparing. The planification work was made last week in London. So now we are in a situation clearly to facilitate such a reopening, which puts us in this situation to be this reliable partner and to open this free road. So this is, I really believe, one of the assets we have. But beyond that, I really believe that our interest is to decrease the tensions in a lot of situations, to remain coordinated and full solidarity. Ukraine is by far the hottest topic, but to work all together on this agenda of strategic autonomy. And by the way, I think the work made during the past few years by Nicole on Armenia is very impressive. Let's be honest. 8 years ago, nobody would come here, and the fact that you have so many first visits in your country is a good signal, because 8 years ago, this country was seen by a lot of countries around the table as a sort of de facto satellite of Russia. Nicole organized this Velvet Revolution and decided to de-risk his country from Russia. And he's still attacked on a daily basis because of that. And the fact that he decided both peace and Europe is a very strong signal. And the resistance war in Ukraine, the Armenian strategy, what is done in Moldova, plus what is done by a lot of countries around the table, is as well the fact that as Europeans, we decided during the past few years to have a collective wake-up call and not to be dependent on any big power. And this is as well one of the preconditions of this strategic autonomy. Entonces Vladimir Zelensky cautivó a todos con su discurso. Zelensky reconoció la importancia de que Canadá esté presente en esta cumbre europea. Zelensky habló sobre lo débil que es Rusia a pesar de que Donald Trump hace todo lo que puede por ayudarla. Rusia nunca ha estado más débil. Zelensky habla de los valores compartidos de Ucrania, de Europa, de Canadá y de cómo Ucrania no solo se mantiene firme, sino que contribuye significativamente a la defensa de Europa. Ucrania vende su tecnología de drones y antidrones y sus servicios de inteligencia a Europa, tal como lo está haciendo en todo Medio Oriente, y Zelensky dice, miren, sabemos dónde se sitúa Donald Trump y Estados Unidos, sabemos lo que son. Por eso es más importante que nunca que Europa, Ucrania y Canadá hablen juntos con una sola voz poderosa. Miren cómo Zelensky cautiva a toda la audiencia. Miren, por favor. And so many countries are represented here today. It matters that Armenia stands here with all Europeans. And for the first time in 24 years, by the way, a visit by the president of Ukraine. This means a lot. And it shows the scale of our unity, all those who value life. And I agree with Antonio. Absolutely. I'm glad Mark Carney is with us, and it's time to turn our shared values with Canada into more joint opportunities for Canada and Europe. Dear friends, the challenges are clear. Absolutely. First, we all see it. The war in Iran remains unresolved,
and it could cause instability for a long time, and it may raise the cost of living in all our countries these years. And this could lead to major political shifts. So first of all, our energy and security cooperation needs to be real cooperation, and we need to help each other prepare for winter and deal with energy challenges. And we should also push for a long-term solution for the Strait of Hormuz and for the people of Iran. Second, Russia's war against Ukraine and Europe continues just as hard as before. And this summer will be a moment when Putin decides what to do next, expand the war or move to diplomacy, and we must push him toward diplomacy. Russia has announced a May 9 parade in Moscow without military equipment. If that happens, it will be the first time in many, many years they cannot afford military equipment, and they fear drones may buzz over Red Square. This is telling. It shows they are not strong now. So we must keep the pressure by sanctions on them. And I thank you for the 20th sanctions package. I'm thankful to all the leaders, to EU, Antonio, Ursula, thanks very much. And especially those sanctions against Russian oil, the military industry and Russian banks. We must continue this pressure. We must move Russia to diplomacy. Please oppose any ideas to ease sanctions. This is important. And thank you also to those who are fighting against Russia's shadow oil fleet. Third, as long as this war continues, strong support for Ukraine must continue. Every support package matters, especially air defense. Every contribution to the Pearl program matters. And we need new Pearl packages this year, this May. This helps us defend against the ballistic threats. And I believe Europe should be able to produce everything it needs to defend against everything, all the ballistic attacks and all other weapons on its own. We offer a contribution to Europe's defense. Our drone deals, they bring countries together, and we need strong protection across Europe from drones and all attacks, potential attacks, and in the air, at sea, and on land. Drone deals mean joint work, joint production, shared protection. Let's move forward on this. And one more thing, we need to focus on what we will do if Russia does not end this war. We need continued pressure and we need peace. And of course, it's number one. We need to find a workable diplomatic format. And Europe must be at the table in any talks. And we are in contact with the United States and we understand their views and positions, but it would be good to develop one common European voice for talks with Russians. Thank you. Bueno amigos, ahí lo tienen. Qué cumbre, de verdad. Donald Trump excluido. Básicamente adiós Donald Trump. Y ven a líderes morales, líderes mundiales, hablando con claridad moral, con inteligencia, con unidad, con fiabilidad y con previsibilidad. Todo ahí mismo, amigos. La verdad fue maravilloso. A mí me encantaría, y de hecho sería un sueño para mí, tal vez en unos cuantos años, cuando el canal crezca un poco más, poder ir físicamente a este tipo de cumbres, poder ir a todos estos lugares donde la política se vive, amigos. Tal vez en algún futuro. Soñar no cuesta nada. Donald Trump está en el centro de una situación donde el Congreso ha quedado prácticamente paralizado en medio de una crisis que sigue escalando. Pero lo que está ocurriendo detrás de esta pausa está generando aún más preocupación. Los republicanos han paralizado el Congreso mientras la guerra de Donald Trump en Irán se sale de control. Dado que el Congreso se encuentra nuevamente en receso y sin trabajar, presten atención a lo que sucede tras bambalinas mientras que Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, y otros republicanos de MAGA no hacen nada en el propio Congreso,
Pero estén atentos porque están trabajando en las sombras con Donald Trump para lograr más beneficios personales, más corrupción y, en mi opinión, más criminalidad, mientras que la guerra en Medio Oriente, causada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, estalla. Lo que hemos aprendido es que están trabajando junto con las autoridades de Palm Beach para que una sociedad de cartera, o sea, de holding, de Donald Trump, alcance un acuerdo de marca registrada con el nuevo aeropuerto de Palm Beach, que pasará a llamarse Aeropuerto Internacional Trump en Palm Beach o Aeropuerto Trump de Palm Beach. Esto obligará al aeropuerto a comprar mercancía de la marca de Donald Trump a la organización Trump. Así que tuvieron al Congreso trabajando con Ron DeSantis en Florida y con Donald Trump para asegurar el cambio del nombre del aeropuerto de Palm Beach por el de Donald Trump. Luego trabajaron juntos para crear una sociedad de cartera para que Donald Trump pudiera obligar al nuevo aeropuerto a comprar productos de Donald Trump para el enriquecimiento personal de él y también para enriquecer a su familia. Aparentemente no es suficiente con tener tu nombre en el aeropuerto. Necesitas estafar y ganar más dinero a costa del pueblo estadounidense. Es absolutamente repugnante esto. Les diré qué cosas están pasando tras bastidores. Los republicanos de MAGA están presentando muy silenciosamente un plan de reconciliación presupuestaria con el que intentarán forzar la financiación para el ICE, para la patrulla fronteriza, para el Departamento de Seguridad Nacional, o sea, el DHS. Y adivinen qué más, para la modernización del ala este. Así es, el salón de baile de Donald Trump. El salón de baile dorado, por el que Donald Trump dijo que los contribuyentes pagarían supuestamente $0. Y adivinen cuánto quieren Mike Johnson, el republicano MAGA Chuck Grassley y Donald Trump que los contribuyentes paguen por la modernización del ala este. Adivinen la cantidad, $1.000 millones de los contribuyentes. Eso es la suma a la que Donald Trump quiere que los contribuyentes le paguen personalmente $10.000 millones en una demanda frívola en contra del Departamento del Tesoro y el IRS, donde está tratando de concretar un acuerdo de liquidación colusorio consigo mismo. Así es, Chuck Grassley y los republicanos de MAGA publicaron hace unos días el título de reconciliación del Comité Judicial, $3.400 millones para la CBP hasta 2029 y $3.000 millones más para el ICE. Estos grupos ya recibieron el año pasado $200 millones y ahora vuelven por casi $3.400 millones más. O sea, me refería a $4.000 millones para la CBP y $3.000 millones para el ICE. Además, claro, de los $2.500 millones para el DHS y los $1.000 millones para el proyecto de la modernización del ala este, incluyendo características de seguridad por encima y por debajo del suelo. Como escribe Sam Stein, el salón de baile se presentó como un proyecto que no le costaría dinero a los contribuyentes. Ahora, los republicanos del Comité Judicial del Senado solicitan $1.000 millones para características de seguridad relacionadas con él. ¿Cuánto de ese billón se destinará al salón de baile? No lo sé, pero miren lo que dice el proyecto de ley. Pueden ver la cantidad por ustedes mismos. Apropiación, además de las cantidades disponibles de otro modo, se asigna al Servicio Secreto de los Estados Unidos para el año fiscal 2026, de cualquier dinero en la tesorería no asignado de otro modo. $1.000 millones que van a permanecer disponibles hasta septiembre del 2029 para fines de ajustes y mejoras de seguridad, incluso dentro del perímetro de la valla del complejo de la Casa Blanca, para apoyar las mejoras del servicio secreto relacionadas con el proyecto de modernización del ala este, incluyendo características de seguridad por encima y por debajo del suelo. Esto es lo que están haciendo tras bambalinas, mientras están en receso, mientras están de vacaciones, y mientras tanto tienen a la republicana de MAGA, Nancy Mace, en guerra también con los republicanos MAGA. Ella dice que ha citado el Fondo de Reptiles para casos de acoso del Congreso y afirma que hay 9 miembros y 1.000 páginas de registro. Alega que todos los registros anteriores a 2004 fueron destruidos. Dice que va a publicar todos los documentos relacionados con los miembros del Congreso que han llegado a acuerdos sobre acoso sexual, algo que, en general, debería de hacerse público. No estoy seguro de por qué es secreto, pero Mike Johnson, como les digo, el presidente de la Cámara de Representantes, por supuesto quiere mantenerlo así. Creo que es importante que notemos ese dato que señala Pete Buttigieg sobre la aprobación presidencial en años electorales que vieron cambios importantes en las elecciones de medio término. Clinton en 1994 tenía un 51% de aprobación y los demócratas perdieron 52 escaños en la Cámara. George W. Bush en el 06 tenía el 38% y los republicanos perdieron 38 escaños. Obama en el 2010
perdió 63 escaños con un 50% de popularidad. Donald Trump en el 2018, con un 42%, perdió 40 escaños. Aquí estamos en el 2026 y Donald Trump tiene un 37% de aprobación. Veremos lo que pasa, pero las elecciones de medio término se acercan. Y si lo piensan, no podrían llegar lo suficientemente pronto. También vemos que el mercado de bonos de Estados Unidos está en serios problemas, según explica el oscilador Cope, a medida que surgen nuevos informes sobre la escalada en Medio Oriente. El rendimiento de la nota a 10 años ha subido al 4.45%, asegurándose al mismo nivel que resultó en el alto el fuego y en la pausa arancelaria de 90 días de abril de 2025. El bono a 30 años ya supera el 5% y el de 2 años está en 3.96%. El coste de los préstamos es significativamente mayor ahora para el gobierno y Estados Unidos tiene que pagar esos intereses. Mientras todo esto sucede, ¿qué hace el movimiento MAGA? Van a los medios del régimen estatal, tienen a Lindsey Graham diciendo: miren, así es como ganamos la guerra en Irán. Es jaque mate si podemos retomar el control del estrecho de Hormuz. Es decir, que están planteando como objetivo y jaque mate volver a la situación que existía antes de esta guerra catastrófica. Esto es lo que dijo Lindsey Graham. The Strait of Hormuz is the only thing left. This has been a brilliant campaign by President Trump and our military. The nuclear program of Iran has been destroyed. Their ability to spread terrorism has been destroyed because they're on their knees economically. If we can control the straits, if we can take back control of the Straits of Hormuz, it is checkmate. This thing is over. Y luego tuvieron a Jesse Walters, uno de los principales propagandistas de Donald Trump, diciendo su propio mundo inventado, que de alguna manera Estados Unidos tiene ahora a China rodeada y que Marco Rubio, el secretario de Estado, está trabajando de DJ en bodas. Así que estamos bien. Miren por favor el clip. It's not just AI. We have the Chinese surrounded. We've been conducting board and seizure drills with our Philippine allies. And the 7th Infantry, for the first time ever, just fired some missiles from the Philippine island of Palawan right towards the South China Sea. Call it a little chin music for Xi. But who knows what's next? Anything could happen. The Secretary of State's just got assigned another job. He's a DJ. Más de Lindsey Graham, el republicano de MAGA, esto es lo que sucede mientras el Congreso está de receso y mientras hacen todas las cosas que mencioné al principio del video. Repiten que la victoria se define por recuperar la libertad de la navegación en el estrecho de Hormuz, algo que, repito, ya existía antes de empezar esta catastrófica guerra, innecesaria también en contra de Irán. Miren por favor. Allowed to happen on his watch. He followed through on his promise. Now it's a matter of just finishing this up. Yes. How do you now define victory as this seems to be in the closing days? Regain freedom of navigation of the Strait of Hormuz. If they continue to attack our allies like the United Arab Emirates, the UAE has been champion allies. Y luego tuvieron al secretario del Tesoro Scott Bessent yendo a Fox para decir que Estados Unidos controla actualmente el estrecho de Hormuz, lo cual evidentemente no es cierto. Miren el clip, por favor. So we are saying the Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. We have blockaded the ships going into or out of Iranian ports. Their economy is in free fall, and everyone says they have the high tolerance for pain. Well, their soldiers will not have a high tolerance for not getting paid. Luego, Donald Trump llamó a los medios del régimen estatal y dijo que el bloqueo es la mayor maniobra militar en la historia militar de los Estados Unidos. Poner un bloqueo sobre el bloqueo, Donald Trump dice que esa es la mejor maniobra que ha tenido el país. Quiero decir, amigos, esto es simplemente un colapso en proporciones bíblicas. Miren, por favor. Now, I also asked President Trump about the possibility of negotiations with Iran succeeding. He said the Iranians are being far more malleable than they were being in the past, showing flexibility given the U.S. pressure that continues as part of the American blockade of Iranian ports. President Trump called that blockade the greatest military maneuver in history. Luego, Lindsey Graham dice: aliados, por favor, ayúdennos. Por favor, ayúdenos todos. Por favor. Miren el clip, por favor. At the end of the day, to our friends in Europe and throughout the world, help us reestablish freedom of navigation. Freedom of navigation is a core principle to the world economy. And I am proud of Project Freedom.
Project Freedom will work, and people should be helping us. Luego tienen a John Duffy, el secretario de Transporte de Donald Trump. Él dice, miren, la verdadera razón por la que tenemos todos estos problemas con Spirit Airlines es por la culpa de Joe Biden, Buttigieg y Elizabeth Warren. Amigos, Spirit Airlines en documentos judiciales y en declaraciones públicas dice claramente que se debe al aumento del combustible para aviones. Por eso, dejen de una vez, ustedes están a cargo, compórtense como adultos ahora. Es 2026, estamos en mayo del 2026. Ustedes mandan. Los precios del combustible para los aviones están aumentando debido a esta catastrófica guerra que ustedes causaron. Miren el clip, por favor. To be really clear, jet fuel prices have gone up. This story was not written because of the Iran war. This story was written years ago because of what Elizabeth Warren, Joe Biden, Pete Buttigieg, and the DOJ under Biden, what they did to prevent the merger from happening. So, again, I love that they try to play revisionist politics. They try to come after Donald Trump. Again, what do they want? A nuclear Iran? They're blaming fuel prices, but you and I both know that Democrats love higher energy prices. They fought for 4 years to give us higher energy prices. Look at California, $5, $6, $7, $8 a gallon, and now they're trying to blame Trump, who wanted American energy dominance. Right. Again, there's the insanity of Democrats. Pero amigos, mientras que el movimiento MAGA entra en una espiral, Kellyanne Conway, la señorita de los hechos alternativos, tiene que aparecer. Y esto es lo que tiene que decir. Miren, por favor. It's like you either merge or you die. So Biden just let thousands of workers lose their job, and all of the prices are now going to get higher. And again, we don't have as many segments on the 5. I think this should go into the Biden economic bucket as a failure for them since they caused this. ¿Qué debería ir al cubo económico de Joe Biden? Una vez más, estos son los grupos de perdedores. Compórtense como líderes, crezcan, maduren. Y tienen a Kelly Loeffler, la señora multimillonaria que dirige la Asociación de Pequeñas Empresas. Ya saben, alguien que literalmente no tiene ninguna conexión con las pequeñas empresas. Se casó para entrar en la vida multimillonaria y ahora está ahí dando lecciones a las pequeñas empresas. Y luego dice, bueno, déjenme mostrarles lo que dijo. Es tan absolutamente patético. Ella dice, seguimos dando alivio en otras áreas, recortando $6 billones en regulaciones. Todo esto es culpa de Joe Biden, dicen ellos. Miren, por favor. But with the aim of achieving long-term price stability to get the volatility out of the market to ensure that we are not held hostage anymore to a terrorist government organization. Look, America is a net exporter of oil and gas. That's what's driving those long-term prices down in the forward pricing curve for the oil market. We've got oil today at around 103, and then falling back down into the 70s by the end of the year. That's where this is going. The president is right. This is a short-term conflict, but at the same time, he's delivering relief on prices. Core inflation 2.6, wage growth 3.9%. Retail sales have been up 6 months in a row. Last month, almost 7%. So we continue to give relief in other areas, cutting $6 trillion in regulation that the Biden administration put in place. Great point. So the list goes on. Luego, Donald Trump hace que el embajador de la OTAN, Matthew Whitaker, ataque a la OTAN. Miren, por favor, el clip. Assess the state of affairs between the United States and NATO. Well, we've had better times, no doubt. But, one of the things that I would say is that this alliance is moving towards Europeans taking over the primary responsibility for the conventional defense of the continent. And ultimately, as we work towards that project, there will be ebbs and flows. But, one of the things that I think has a lot of us questioning what's happening is the value that we thought we had here at NATO. Ultimately, when we couldn't use our bases in Spain, the UK, and other places during Epic Fury, that changes the value calculation of the NATO alliance. And so I think there's a lot of us in the Trump administration that are recalculating that value proposition, and I've seen it as I've traveled the world, and I've seen alliances with the United States. And one of the things that I know is that it's a two-way street, that it's not just the United States providing defense and deterrence, that it needs to be our allies that are also stepping up. Luego, Lindsey Graham dice algo como, sé que toda la gente allá afuera está sufriendo, pero mejorará. No se preocupen, sé que todos están sufriendo aquí.
Miren el clip, por favor. To the American people, I know gas prices are high and I know we're suffering right now. But you pay now or you pay later against thugs like Iran. They tried to get a nuclear weapon, and if you don't believe that, you shouldn't be allowed to drive in your hometown. Donald Trump stopped Iran from having 8 to 10 nuclear weapons by bombing their enrichment facilities. God bless you, President Trump. We were weeks away from a nuclear-armed Iran. Luego tienen al congresista republicano de MAGA, Dan Meuser, diciendo que James Comey es un tipo peligroso, simplemente peligroso. Miren por favor el clip. Comey is a dangerous guy. I mean, come on, he's the wrong guy to have any power, any authority. I mean, what he did to the President of the United States with the Steele dossier, knowing it was completely phony, walking into the Oval Office stating that, oh, they have this information, so-called evidence, to the President of the United States, to shake him up. And then what they did to General Flynn was a setup. Look, he had Strzok working for him. He had McCabe working for him. These are bad guys really trying to bring down a president. Y finalmente tuvieron al secretario del Tesoro, Scott Benson, diciendo: todo esto es solo un bache a corto plazo. Confío en el mercado de valores. Todo va a ser genial. Miren el clip, por favor. We are cognizant that this short-term blip up in prices is affecting the American people, but I am also confident on the other side of this, prices are going to come down very quickly. You know, the conflict will end. If we look at the stock market, what does the stock market see right now? The stock market is looking through this. You know, corporate earnings are good, employment is good, and this gasoline, this temporary aberration will be over in a matter of weeks or a month. Así que esto es lo que están haciendo los republicanos de MAGA mientras que el pueblo estadounidense sufre. Ahora lo pueden ver por ustedes mismos, lo que realmente está pasando tras bambalinas mientras han paralizado el Congreso. Este es su comportamiento, esto es lo que están haciendo. Solo les muestro sus palabras, ustedes tienen que evaluarlo por ustedes mismos. Donald Trump protagonizó un momento muy extraño durante un evento en la Casa Blanca rodeado de niños. Pero lo que ocurrió mientras hablaba está generando muchas preguntas sobre lo que realmente estaba pasando. No creo que se pueda concebir una imagen peor que la de la conferencia de prensa en la oficina oval que Donald Trump acaba de dar hace unos días, rodeado de niños perturbados por su comportamiento mientras despotricaba sobre Irán, gente enferma, Barack Hussein, y luego, por supuesto, como siempre hace Donald Trump cuando está sentado en la oficina oval, se echó una pequeña siesta, que solo fue interrumpida por Robert F. Kennedy Jr. sacudiendo su silla, porque supongo que esa es la nueva forma de mantener despierto al envejecido presidente de Estados Unidos. Esto fue un colapso total de Donald Trump, mientras que los niños a su alrededor estaban ansiosos por lo que vendría después. Fue algo sumamente extraño, ya que se suponía que Donald Trump hablaría sobre el examen de actitud física presidencial y terminó hablando de todo lo demás. Por cierto, yo no creo realmente que Donald Trump pudiera pasar ese examen de aptitud. Así que empecemos por ahí. De hecho, empecemos con lo primero de lo que Donald Trump quiso hablarle a un grupo de niños. Las elecciones del 2020. Miren, por favor. Oh, wow, I'm not going to be able to go as president because they were in 6 years, so I wouldn't be president. I thought I'd easily win the election, which, by the way, I did. And unfortunately, bad things happened. It was a rigged election, and I said, well, I'll do it again. I had the ultimate poll. I did so well, and I had the ultimate poll, and we won in a landslide. We won every single swing state. We won the popular vote. We won everything you can win. We won 87% of the counties in the United States. And I ended up with the Olympics, and I ended up with the World Cup. And very importantly, maybe the most important is we have the 250th anniversary. Ya se puede notar lo incómodos que están ellos, ¿verdad? Y estos son niños que probablemente ni siquiera estaban vivos durante las elecciones del 2020, así que no es como que fueran a decir, bueno, Joe Biden fue un gran tramposo. En primer lugar, no hubo elecciones robadas ni elecciones amañadas, ni siquiera debería tener que decir esta porquería. Pero es que estos niños no saben de qué está hablando Donald Trump. Él solo está desvariando y les pide que intervengan. Y esto es algo que se ve en Donald Trump cada vez más.
cuando está rodeado de jóvenes, es como que si dijera, ¿no estás de acuerdo conmigo también? De la misma forma que se lo hizo la abuela de DoorDash. Ya saben, a esta mujer que le llevó comida a domicilio, que evidentemente era una actriz. Donald Trump trae a gente a la Casa Blanca e intenta someterlos para que estén de acuerdo con él, pero esto es solo un grupo pequeño de niños. No saben lo que está hablando, especialmente cuando menciona a un presidente que estuvo a cargo por última vez cuando ellos probablemente ni siquiera habían nacido, o si no, probablemente eran bebés que no podían ni siquiera hablar. Other in the presidential fitness test, but others. And then we had the Obama administration. Wonderful, wonderful person. Barack Hussein Obama. Have you heard of him? We had the Obama administration, which phased out this wonderful tradition of physical fitness. Thank you, Barack, very much. Great job. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Alguien puede explicar qué imagen buscaba proyectar la Casa Blanca? ¿Cuál era su estrategia de comunicación aquí? Muy bien, vamos a meter a Donald Trump en una habitación con un montón de niños. Ya de por sí, esto es una pésima idea, pero luego vamos a hacer que hable de salud. Y luego pensaron que era una excelente idea decir, bueno, vamos a dejar que Donald Trump se explaye, que hable. Suena eso como un buen plan, ¿no? Dejar que Donald Trump hable frente a niños. Dejar que Donald Trump simplemente esté frente a estos niños. Creo que es un plan terriblemente malo. Y así resultó. Todo empeoró cuando Donald Trump continuó perturbando a los niños, hablando de su guerra que ahora resulta ser una escaramuza, supongo. Miren, por favor. In sports, just like it's a golden age for America. You know, we hit an all-time high stock market today, despite that we're in a little skirmish, military. I call it a skirmish because Iran has no chance. They never did. They know it. They express it to me when I talk to them. Then they get on television. They say how well they're doing. And they have no Navy, totally wiped out. They have no Air Force, totally wiped out. They have no anti-aircraft capability, totally wiped out. No radar. They have no leaders. The leaders are wiped out. The whole thing. And then I read the papers and they say how well they're doing. They're not doing well. That's why you have no credibility. No credibility. The news, the fake news, has no credibility. But and it was too bad, but I had to do it. We can't let Iran have a nuclear weapon. You might be too young for this. I don't know if I want. They probably know. They probably know better than most people. But you can't let a bunch of lunatics have a nuclear weapon, or the world would be in trouble. The world would be in trouble. So we just hit records on the Dow. It was supposed to be done in 5 or 6 years. Somebody said it couldn't be possible to reach 50 on the Dow, and I reached 50 in the first year. And then I reached 7,000, and by the way, just set a new record. The S&P just set a new record, set much higher, 7,500, because they're sick people. These are sick people. And we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. The power of a nuclear weapon is something I don't even want to talk about. It's not going to happen. And we have beaten them badly. They're talking, now they're reduced to little boats with a machine gun on the front of them. Verdaderamente, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el propósito de esto? Repito, es un anciano de mente desmoronándose y los niños están obviamente preocupados. ¿Qué tipo de padre permite que su hijo pase el rato con el presidente criminal de la oficina oval? ¿Quiénes son los padres? Los padres de estos niños necesitan ser reprendidos. Sé que Gary Player está ahí y Donald Trump dice que estamos hablando de golf. Así que tal vez todos sean sus hijos y nietos, no lo sé. Pero si eres un padre que deja a su hijo cerca de Donald Trump, deberías realmente de ser castigado. Debería de haber alguna multa para ti o tiempo en la cárcel asociado a eso. El hombre es un criminal que ya sabemos a qué tipo de personas perpetró, por no decirlo, ya saben, la palabra. Donald es un criminal, es asqueroso. ¿Por qué dejarías a tus hijos cerca de él? ¿Por qué obligarías a tus hijos a estar cerca de un hombre que ha cometido actos tan atroces contra menores? Cuando una persona trans aparece en público, dicen que es lavado de cerebro por parte de la izquierda, ¿verdad? Que los de la izquierda están tratando de lavarle el cerebro a los niños, pero envías a tu hijo con Donald Trump para que se asiente en los vecinos oval, mientras que él suelta propaganda y mentiras. ¿No suena eso más como una captación de menores? Que no sé, que le lean un cuento de niños. Y solo empeoró con Donald Trump hablando de su escaramuza. Por cierto, hay 13 estadounidenses que perdieron la vida. Cientos están heridos y, como les dije en el video anterior, realmente no sabemos cuál es el número real. Porque por supuesto el gobierno nos oculta todo esto. Pero luego Donald Trump decidió una vez más que era hora de más elogios para sí mismo. Miren por favor.
We just set every record in the book. The economy is going great. I ended 8 wars. Nobody else ever ended a war. And the person that won the Nobel Prize, Maria, she's a good person. She said, I don't deserve this. This deserves to President Trump. There's never been a man that deserves a Nobel. He ended 8 wars, including India, Pakistan, which would have been a nuclear war. Donald Trump suena realmente menos maduro que los niños que están en la habitación. Repito, los niños no deberían estar cerca de Donald, pero estoy seguro de que si le preguntaras a un niño sobre su gran logro, no presumiría ni exageraría tanto como lo ha hecho Donald Trump. Estoy seguro de que no serían tan mezquinos, incluso si sus amigos les roban un juguete. Como lo es Donald Trump, simplemente se volvió más y más raro, y entonces Robert F. Kennedy Jr., quien también estuvo en el avión de Jeffrey Epstein, decidió que era su momento de hablar. Miren los ojos caídos de Donald Trump y la forma en la que Robert F. Kennedy Jr. mueve la silla mientras que habla. Creo que esto es sumamente interesante. Miren por favor. The presidency has presided over the worst public health crisis in history. We're now the sickest nation in the world. We've gone from 5% of our kids being obese to 20%. 70% of adults are obese or overweight. And 77% of our children cannot qualify for military service. And that should be an eye-opener for all of us. Se puede notar que Donald Trump obviamente se está quedando dormido, pero también se puede ver, como les dije, que Robert F. Kennedy Jr. parece estar moviendo la silla un poco, al menos tiene las manos puestas en ella. Y creo que esta podría ser una nueva estrategia, es decir, la Casa Blanca se ha dado cuenta de que todo el mundo puede ver que Donald Trump se duerme durante estas conferencias de prensa en la oficina Oval. Así que tuvieron que idear un plan, y este consiste simplemente en, bueno, y si lo sacudimos un poco de lado a lado, es genial que hayamos llegado a este punto. También me parece gracioso que Robert F. Kennedy Jr. esté parado justo detrás de los hombros de Donald Trump hablando de los estadounidenses obesos, cuando lo tiene justamente ahí. Ese hombro obeso está ahí. Donald Trump en este punto está en una forma terrible, tanto cognitiva como físicamente, empeorando cada día, exagerando sus peores comportamientos y poniéndonos a todos en un grave peligro. Sí, ese es el tipo que tienes adelante, así que tal vez podrías hablar de eso, y volviendo a Donald Trump con sus escaramuzas, y por supuesto el declive cognitivo que lo empeora todo, hubo una pequeña historia que no se reportó sobre movimientos de tropas que creo que es increíblemente importante mientras hablamos de manera más general sobre cómo Donald Trump no tiene estrategia en una guerra que en un momento llama escaramuza, luego guerra y luego una aniquilación total y luego un bueno, tal vez necesitamos volver y borrar toda la civilización. No puede decidirse, pero creo que esta historia que Rachel Maddow analizó es fundamental para entender lo poco que comprende Donald Trump. Miren por favor. As the war in Iran seems to have become a hot war again today, with U.S. and Iranian ships firing at each other in the Strait of Hormuz, President Trump has decided at the same time that he's going to pull 5,000 U.S. troops out of Germany. Now, wait, why does that matter for the Iran war? Germany isn't Iran. Well, when Trump started the war in Iran, without hardening or protecting any of our gazillion military bases and installations all over the Middle East, which were now in the range of fire for Iranian missiles and drones, oops. Where do you think they sent the U.S. troops who had to be evacuated really quickly off of all of those undefended bases all over the Middle East? Where'd they send them? They sent them to Germany, because we have a really big troop presence in Germany and lots of facilities for our troops in Germany. There have been hundreds of U.S. troops wounded in Trump's Iran war so far. Where do U.S. troops get evacuated to when they're wounded in the Middle East? They get evacuated to Germany, because we have such a big troop presence there and lots of military facilities there to handle those things. Trump is now sending 5,000 American troops home from that crucial position. Trump is simultaneously re-upping the war in the Middle East and also shrinking our ability to support that war from the place where we support a war like that, which is Germany. Why did he decide to do this now? Simultaneously upping the Iran war and also taking away the military's ability to support the troops that are there fighting the war. Why did he decide to do this now? Where did he get this idea? Well, you know, little clue in the fact that he's done this exact same thing before. In his first term in 2020, you might remember this, it went down kind of exactly the same way.
In 2020, Trump announced that he was going to take thousands of U.S. troops out of Germany. And the Pentagon was totally blindsided. Nobody could figure out why he announced it. Turns out he had just talked to Vladimir Putin right before making that announcement about pulling U.S. troops out of Germany. Of course, Putin, more than anything, wants U.S. troops out of all of Europe. So he was delighted. Then that was in June 2020. Then the following month, July 2020, Trump talked to Putin again. And right after talking to Putin again, Trump reiterated more forcefully this time, I really mean it. I want those thousands of U.S. troops taken out of Germany. The only reason it ultimately didn't happen back then is because that was already late in the year in 2020, and then Trump lost the presidential election, and President Joe Biden countermanded Trump's ridiculous, nonsensical order. But now Trump's back in the White House, and so here we are again, and it's gone down exactly the same way. The president publicly announced that he wants thousands of U.S. troops pulled out of Germany. The Pentagon, once again, totally blindsided. Nobody knows why he has done this. Then it turns out, it emerges that he made this announcement about pulling U.S. troops out of Germany right after he got off the phone with Vladimir Putin. Pulling U.S. troops out of Germany is something that Vladimir Putin and the Kremlin really, really want. Something that would be terrible for the United States, but really good for Vladimir Putin. And somehow magically, every time Trump talks to Vladimir Putin, he emerges from that phone call with this same idea over and over again to give the Kremlin what it wants, even though it is terrible for the United States, and particularly terrible for the United States military right now while they're fighting a war in the Middle East that Trump started for who knows what reason. Donald Trump reaccionó desde la Casa Blanca justo cuando China hacía un movimiento clave junto a Irán antes de una reunión muy importante. Pero lo que está ocurriendo en paralelo está demostrando una realidad muy distinta a la que se está contando actualmente. Donald Trump ha entrado en pánico en la oficina Oval hace unos días, mientras que China realizaba un importante movimiento de poder con Irán justo antes de que Donald Trump visite Pekín. Xi Jinping, que es el líder de China, acaba de invitar al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Archie, a Pekín para coordinar una estrategia conjunta entre China e Irán antes de que Donald Trump se presente en el país. Aquí hay una foto del ministro Archie llegando a Pekín, donde el gobierno de China le dio una cálida bienvenida de Estado. Mientras que esto sucede, un claro gesto de desprecio hacia Donald Trump, él despotrica como un loco en la Casa Blanca diciendo que está teniendo conversaciones con Irán y Irán le está suplicando ayuda. Mientras todo esto ocurre, esto es lo que realmente está pasando en el estrecho de Hormuz. Amina Becker, quien cubre temas de petróleo y sucesos en el Medio Oriente, escribe lo siguiente: para cualquiera que se lo pregunte, los cruces reales por el estrecho de Hormuz siguen siendo de un solo dígito. Hace unos días fue uno solo, hace unos días más atrás fueron tan solo 6, el día anterior a ese 1. Se refiere aquí a los transportes de líquidos. Ahora, la defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos también se ha activado de nuevo. Dicen que están interceptando misiles balísticos, misiles de cruceros y drones lanzados desde Irán. Todo esto ocurre mientras que Donald Trump, Pete Hegseth y otros afirman que esto no está sucediendo y que no deberíamos de creer a nuestros propios ojos ni en las fotos del puerto de Fujairah en llamas o de los barcos que han sido alcanzados por Irán al intentar desafiar el control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Bueno, aquí está Donald Trump en la oficina Oval ahora mismo. Está rodeado de un grupo de niños. Se suponía que iba a anunciar una orden ejecutiva o un memorando para restaurar el premio de la prueba de aptitud física presidencial para estudiantes. Ese es el propósito de esta conferencia de prensa, pero comenzó a gritar y desvariar como un loco frente a estos niños sobre la guerra en Irán. Se puede ver en la cara de estos niños los profundamente incómodos que se encontraban con lo que estaba ocurriendo, y sus padres parecen estar igual de incómodos. Por ejemplo, mientras que Donald Trump estaba en la oficina Oval rodeado de estos niños, se lo notaba claramente celoso de que Xi Jinping invitara al ministro Archie, ya que Donald Trump sabe que él no tiene las cartas ganadoras en el estrecho de Hormuz, porque Irán es quien lo está controlando en este momento. Donald Trump dice algo como: no puede Irán simplemente rendirse, tienen que ondear la bandera blanca de rendición. Miren por favor el clip. We do it the old-fashioned way, and they should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they need. They should wave the white flag of surrender. In hockey, they say uncle, right? When are they gonna
When are they going to cry? Luego, mientras Donald Trump despotrica sobre la guerra nuclear y la aniquilación atómica, mira a un niño y le dice, tal vez seas demasiado joven para esto. Miren el clip, por favor. We can't let Iran have a nuclear weapon. You might be too young for this. I don't know. They probably know. They probably know better than most people. But you can't let a bunch of lunatics have a nuclear weapon, or the world would be in trouble. The world would be in trouble. So. Continúa hablando de la guerra en Irán frente a estos niños y mantiene estas conversaciones delirantes que en realidad no están ocurriendo. Se imagina que está hablando con líderes iraníes y dice, me lo dicen todo el tiempo los líderes iraníes. Ellos me dicen, Donald, no tenemos ninguna posibilidad, no tenemos ninguna. Miren el clip, por favor. I call it a skirmish because Iran has no chance. They never did. They know it. They expressed it to me when I talked to them. Then they get on television. They say how well they're doing. And they have no Navy, totally wiped out. They have no Air Force, totally wiped out. They have no anti-aircraft capability, totally wiped out. No radar. They have no leaders. The leaders are wiped out. The whole thing. And then I read the papers and they say how well they're doing. They're not doing well. That's why you have no credibility. No credibility. The news, the fake news has no credibility, but... Pero entonces Donald Trump comenzó a quedarse dormido en esta reunión, mientras que Robert F. Kennedy Jr. intentaba hablar, supongo, sobre cuál era el propósito original de esta reunión dentro de la oficina oval, la prueba de aptitud física y el intento de detener la epidemia de obesidad en los Estados Unidos. Robert F. Kennedy Jr. estaba hablando de ello y verán cómo Donald Trump de repente, ¡pum!, se queda dormido al instante. Miren el clip, por favor. The presidency has presided over the worst public health crisis in history. We're now the sickest nation in the world. We've gone from 5% of our kids being obese to 20%. ¿Vieron esto de aquí? Y luego Robert F. Kennedy Jr. empieza a hablar sobre cómo el 70% de los adultos son obesos y fíjense que está diciendo esto frente a Donald Trump, que está sentado justo allí. Aunque sé que Donald Trump piensa que él se encuentra en una forma física perfecta, que podría estar incluso en las Olimpiadas, que podría jugar en la FIFA o ser astronauta, miren el clip por ustedes mismos, por favor. 70% of adults are obese or overweight, and 77% of our children cannot qualify for military service. And that should be an eye-opener for all of us. Luego Donald Trump mira a Noah Syndergaard y le dice que a veces se refiere a él como Thor. Y se puede ver al tipo en la oficina oval que está como medio incómodo. ¿Me veo como Thor? ¿Qué significa eso? Miren el clip, por favor. Sometimes referred to as Thor, and he looks like Thor to me. That's where is he? It's very hard to make. They look great. That is a man. I wouldn't want to get into a fight with him, I can tell you. That would not be a good situation here. Así que ahí tenían a Donald Trump dando esta rueda de prensa en la oficina oval. Así que ahí tenían a Donald Trump dando esta conferencia de prensa. Así que ahí tenían a Donald Trump dando esta rueda de prensa en la oficina oval, fuera lo que fuera eso. Luego estaba Pete Hegseth, secretario de Defensa, ex presentador de Fox y líder de una organización militar sin fines de lucro fallida que fue expulsado por su horrible comportamiento personal, ¿cierto? Ese es el tipo que actualmente dirige el Departamento de Defensa, un tipo que hundió organizaciones militares sin fines de lucro porque su comportamiento personal era aborrecible. Esto es lo que dijo. Miren, este es el plan del juego. ¿De acuerdo todos? Como he dicho antes, el resto del mundo necesita el estrecho de Hormuz mucho más que nosotros. Así que simplemente se lo vamos a entregar al resto del mundo. Miren el clip, por favor. To our partners, allies, and the rest of the world, this is a temporary mission for us. As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon we will hand responsibility back to you. Entonces un reportero pregunta, bueno, parece que Irán está disparando ahora contra barcos estadounidenses, que Irán está atacando a 2 barcos de carga o petroleros. Irán ha golpeado el puerto de Fujairah.
Y cuando estos barcos estadounidenses intentaban entrar en el estrecho de Hormuz como parte de estas llamadas misiones de escolta de barcos, Irán ha estado disparando y parece que estamos ante una hostilidad abierta. Entonces, el alto el fuego ha terminado, ¿verdad? Él responde como no. Este es un proyecto separado. Por un lado tenemos el alto el fuego. Esa es la guerra ha terminado. Por otro lado tenemos la Operación Libertad del proyecto y ese es un proyecto aparte. Hay hostilidades en este cubo separado, por así decirlo. Pero esa es una guerra diferente, una situación diferente. ¿Cómo es esta gente? ¿Verdad? Todos ustedes creen que se trata de un cubo separado, de un proyecto separado. ¿De qué están hablando? ¿Qué es este lenguaje que usa esta gente? Es como si pensaran que somos tontos, ¿verdad? Ellos son tontos, no están engañando a nadie. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, y toda esta clase de idiotas del régimen de Donald Trump tipo Epstein. Miren por favor el clip. Can flow through. Thank you, Secretary Hegseth. Last 24 hours or so, Iran's fired at us, we fired at Iran. Just going to ask you more directly, is the ceasefire over? No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that. Más de Pete Hegseth justo aquí, quien dice, y todo el mundo, ¿adivinen qué? Los Estados Unidos han entregado un gran regalo al estrecho de Hormuz. El gran regalo es que hemos establecido una poderosa cúpula roja, blanca y azul sobre el estrecho de Hormuz. Roja, blanca y azul. Están leyendo frases que son tan cursis que incluso las peores, ya saben que solíamos decir en películas que salían en directo antes. Miren por favor a Pete Hegseth diciendo estas barbaridades. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels. Pero Pete Hegseth dijo que Irán está avergonzado porque cientos de barcos están abandonando el estrecho de Hormuz mientras que estamos hablando ahora. Los Estados Unidos están liderando toda una armada y los barcos están saliendo. Bien, eso no existe. Saben, hay satélites, hay mapas. Lo que estás diciendo realmente no está sucediendo. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. So American ships led the way, commercial and military, shouldering the initial risk from the front, as Americans always do. And right now, hundreds more ships from nations around the world are lining up to transit. Pero amigos, Pete Hegseth sí quiere que sepas que hay tiburones y delfines con rayos láser en Estados Unidos. Miren por favor esta barbaridad. And I can't confirm or deny whether we have kamikaze dolphins, but I can confirm they don't. Ultimately, any follow-on effort, if there are mines identified, would be something that some of our units could undertake or the world could undertake. But right now, we know we have a lane of safe passage that commercial shipping can flow through. Luego le preguntan a Pete Hegseth por qué Donald Trump capituló ante Irán. Miren el clip, por favor. On the first day of this conflict, President Trump addressed the Iranian people directly and said, when we're finished, take over your government. It'll be yours to take. And then on the 7th day of the conflict, in a Truth Social post, the president said, quote, there will be no deal with Iran except, all caps, exclamation mark, unconditional surrender. What happens to that pledge to the Iranians? And when did the president decide to capitulate on his demand for unconditional surrender? Well, James, I wouldn't. You started out nicely, but you ended exactly where we knew you would end. The president hasn't capitulated on anything. He holds the cards. We maintain the upper hand, and Project Freedom only strengthens that hand. Entonces Donald Trump llama a sus otras fuentes de medios de régimen y comienza a atacar al Papa. Miren el clip, por favor. Well, the Pope would rather talk about the fact that it's okay for Iran to have a nuclear weapon, and I don't think that's very good. I think he's endangering a lot of Catholics and a lot of people, but I guess if it's up to the Pope, he thinks it's just fine for Iran to have a nuclear weapon. He's from Chicago. You got to learn a few things. Luego dice que pensó que haría caer al mercado un 25%, pero que le sorprende que no lo haya hundido tanto como pensaba que lo haría. Bien,
Gracias, Donald, supongo. Miren el clip, por favor. Reasons. When I first did this, I thought maybe the market would go down 20 or 25%, and I was okay with that because I know it would come back up. But I thought it would go down, and I thought oil could hit 200, 250. Well, oil's at $100, $102, and you did too. Most people did. You know what? It's the genius of the whole thing is people have found ways around the Hormuz Strait. They're heading up to Texas. Y luego finalmente Donald Trump dice que necesitamos entregar armas al pueblo iraní. Ese es nuestro plan. Tenemos que darles armas a los iraníes y entonces se levantarán. Eso es todo. Eso fue lo único que olvidaron. Las armas. Cuando él y Benjamin Netanyahu salieron en televisión, cuando empezó la guerra y cuando comenzó la invasión ilegal y catastrófica de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, olvidaron las armas. Si tan solo le hubiéramos dado armas al pueblo iraní, no estaríamos en este lío. Miren el clip, por favor. It's well, the people of Iran. So, look, if they had guns, which they don't have, if they had guns, you know, guns were sent and other people took those guns. If they had guns, they would fight back. I'm convinced of that. But, you know, you can't have an unarmed population against people with AK-47s and stand there, even if you have 250,000 people. So, you know, you started off by asking me, would I like to see them? Ahí lo tienen, amigos, ni siquiera sé qué es lo que acabamos de ver en este momento. Esto es real, esa es la vida real. No sé cómo alguien podría mirar a eso y decir, vaya, eso sí que es normal. Esto que estamos viviendo ahora es una reverenda locura. Pero bueno, amigos, por mi parte esto sería todo. Espero de todo corazón que este video les haya gustado, pero más aún que los haya informado. Si fue así, por favor, pónganme en los comentarios qué fue lo más interesante, qué fue lo que más les gustó de este video. Me encantaría leerlos. También les quiero recordar que en este canal subimos 7 noticias todos los días, 49 o incluso 50 videos semanales. Si no quieren perderse toda esta cantidad de noticias, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.